y era en este grupo, que entiendo fueron 15 gobernaciones las que estaban disputándose, pues bueno, sucedió un resultado favorable a la primera fuerza política de la que estamos hablando. Entonces, verlo desde allí y como diligencia, insistir mucho en la base, en también verlo desde allí, porque si la diligencia es la que está, por ejemplo, diciendo sobre reconociéndose en derrota, un poco cabizbajo y todo esto, pues el mensaje se transmite equivocadamente, ¿no? Entonces yo estaba tratando junto con los compañeros de insistir mucho en esto, sobre todo desde mi visual externo, que creo que en este caso ayuda mucho porque a veces cuando uno está muy metido en lo suyo personal no se da cuenta no dimensiona las cosas, y si viene otra persona a lo mejor a decirte no, mira, pero la cosa no es tan mala, la que realmente el resultado es muy bueno, pues otro gallo canta. Entonces ahí pasa esa presunta derrota que quería imponer la prensa hegemónica nacional e internacional. Abordamos la segunda matriz que estaban posicionando, y es el tema de la violencia, que trataban de generalizarla, que sí hubo muchos casos de violencia, pero ahí también era importante insistir en que no era una violencia generalizada, sino muy localizada, que si bien hubo antes de las elecciones 91 asesinatos a candidatos en plena campaña electoral, pues ese es como el dato duro previo que además se repite, ¿no? Porque en la vez anterior creo que fueron más de 130, si mal no recuerdo. Entonces, este tema de que hubo, por ejemplo, un grupo de 12 sujetos que llegaron en 3 carros y estaban destrozando la casilla y se robaron las papeletas y agredieron a la gente sufragando, etc., fue localizado. O sea, la otra situación del tema de las cabezas humanas que se encontraron en dos casillas también, fue localizado. Y bueno, el resto de las incidencias fue una cuestión muy, muy específica, y creo que faltó de parte, digamos, del oficialismo tal vez, o de las fuerzas de izquierda, defender eso en las redes sociales. Este ejercicio que estamos haciendo aquí presencial, que es muy valioso, también es importante hacerlo en las redes. Yo celebro la transmisión en directo de esta actividad porque allí también hay que dar la batalla. Y creo que hay algunas cosas que hacer todavía, muchísimas cosas que hacer todavía en ese terreno para defender la verdad en ese sentido, porque, por ejemplo, encontraba personas que no utilizan Twitter, por decirles un ejemplo. Aquí, ¿cuántas personas utilizan Twitter? Pueden levantar la mano. 4, 5, 6 personas. Bueno, tú tienes la tarea de activarte con el Twitter. Y lo descartaban bajo el argumento de decir, no, pero es que aquí se utiliza más el Facebook, es que bueno, a lo mejor a lo mucho llega el Instagram y todo esto, y descartan ese terreno donde es el principal terreno donde se está atacando el proyecto que se tiene como país. Y si no se tiene presencia allí, entonces estamos dejando el camino libre a que hagan y digan lo que quieran, y allí la misión es que cada persona puede desmontar. Y yo les pongo un ejemplo, o sea, no hay que ser periodista, no hay que ser profesional del área, ni politólogo, ni nada por el estilo para poder decir la verdad, porque el ejemplo que les quiero colocar es el del asesinato de este compañero afrodescendiente George Floyd en Estados Unidos, que se evidenció el asesinato de parte de esos policías porque una muchacha que no tiene nada que ver con nada, sino que simplemente estaba allí con su celular, grabó ese momento, y hace como 3-4 días le dieron un premio por eso, en reconocimiento y todo esto. Entonces, ese es un ejemplo para tantear qué es lo que somos capaces de hacer, y que esta cosa es súper poderosa, y que de hecho por la utilización de este tipo de medios es que yo estoy aquí con ustedes. Entonces, bueno, allí muy importante esas dos matices que quería como introducción aclarar. O sea, ni es una derrota para el partido de gobierno, pudiéramos decir, sino todo lo contrario, ni fue una acción de violencia generalizada. Y un dato que a mí me impactó, es que para la población mexicana no es sorprendente esto. O sea, a mí me impactó que hay una especie de normalización de esos actos violentos en cuestiones electorales. A mí cuando me preguntaban, al día siguiente tuve una entrevista con unas compañeras de Venezuela que me hicieron despertar a las 5 de la mañana porque la entrevista era a las 7 y aquí es una hora antes. Y esa fue mi impresión central. O sea, yo no podía creer que cuando uno conversaba con la gente sufragando, con la gente que ya había ejercido su derecho, que lo contaban, pero bueno, sí, pasó tal cosa en tal parte, y es impactante. Y sabemos que con el asedio mediático permanente que sufre toda fuerza de izquierda, si esto hubiese ocurrido en mi país, por ejemplo, en Venezuela, otra situación se generalizaba, ¿no? De escándalo, de indignaciones, de no puede ser y tal. Pero bueno, ahí se entienden otros contextos. Sabemos que a pesar de que hay un largo camino en quienes están ahora gobernando México,
en términos de militancia, de recorrido, de trayectoria política, pues es corto el tiempo en el gobierno, y a veces la gente cree que por llegar al gobierno tienes el poder y no, pues están completamente distantes estas cuestiones, pero creo que se está abordando. Entonces, bueno, allí eso como matiz central para la primera prelatura. Sí, pues ahorita que estaban mencionando la óptica que tú le pudieras dar desde el exterior también, pues vamos a pensar que ese mismo día se llevó a cabo también otra elección importante en otro país de Latinoamérica, en Perú. Así es. Entonces, ese proceso, ¿cómo lo ves y qué rasgos de similitud ves con México? Bueno, allí en el caso de Perú, que todavía estamos en espera, estamos a la expectativa de que las cosas fluyan como deberían, que no lo están haciendo hasta el momento, pues yo estaba acompañando el proceso junto con varios compañeros comunicadores internacionales y comunicadoras para articular, porque hace mucha falta eso. A veces dejamos las cosas como que a los comandos de campaña o vamos a esperar los resultados y nos desentendemos hasta que esté lista la votación, y en realidad hace parte fundamental de una campaña inclusive y de la contracampaña nuestra participación en redes, en medios, en la calle, casa por casa, en todos lados. Y en Perú en particular se venía haciendo una campaña súper intensa, súper intensa, utilizando el tema Venezuela, el clásico, el nuevo clásico de la política de contracampaña, en Latinoamérica sobre todo, pero también en Europa, donde se le taladró a la gente que, bueno, que se iban a convertir en Venezuela si votaban por Pedro Castillo, ¿no? Y ahí eran dos enfoques: el clásico, de que, bueno, que Venezuela es una crisis humanitaria, que el régimen de Maduro, la dictadura, la crisis, un montón de cosas, y la otra, la instrumentalización de la migración económica venezolana, pues mucha, en Perú. Y veíamos a venezolanos y venezolanas participando en la campaña en favor de Keiko Fujimori sin tener la más remota idea de quién es Keiko Fujimori. Y además sin tener la más remota idea de que inclusive en Perú hay una organización desde hace 4 o 5 años, sí, 5 años, conformada en contra del Fujimorismo, que es la cuestión de Keiko nunca más. Fujimori nunca más y Keiko no va, es la cosa, Keiko no va. Y como que se desentienden de todo esto, haciendo pasar inclusive al propio pueblo peruano como ignorante de la cuestión, y cuando los ignorantes en ese momento está siendo esta población que generalmente tiende a ser de derecha, la que está mayoritariamente como migrante venezolana en ese país. Y todo se presta, todo se utiliza. Vimos hasta documentales que se estrenaron una semana antes diciendo, uno se llama venezolanización, precisamente con esa palabra. Y veíamos vallas gigantescas en Lima y todo esto, y lo hicieron antes en Ecuador, en las elecciones presidenciales de Ecuador, que fueron apenas un mes antes. Pero en Perú fue todavía mucho más brutal, porque ahí se incorporan otros elementos, se incorpora el racismo, se incorpora el clasismo, porque bueno, ¿cómo va a ser presidente en un país que ha sido gobernado por la oligarquía? ¿Cómo va a ser presidente un maestro rural, líder sindical del tema de la educación? Entonces eso acrecentó la contracampaña sucia, y en fin. Y era muy loco como es, porque todavía está, o sea, por Keiko votaron 8 millones de personas. Y a pesar de eso, igualito está allí todavía la batalla, ¿no? Pero se está dejando marcada como nunca, en Perú en particular, esa trampa, esa campaña sucia, ese juego, ese interés. Además, imagínate el tema de Leopoldo López, me imagino que algunos lo habrán visto. En Perú pasó más o menos bajo la mesa. En realidad a veces somos nosotros los que le damos más cancha de lo que ellos tienen. Porque incluso los venezolanos migrantes allá de derecha que lo apoyaban, lo rechazaron. Y hubo videos que rodaron en eso, ¿no? Y una cosita rapidita al respecto. Yo hace unos días atrás, una de las conferencias, una semana antes de las elecciones de Leopoldo, dijo que, bueno, que la amenaza de siempre, que si votaban por tal, se iban a convertir en Venezuela, que ese país es oscuro, que allá no hay comida, que no hay medicamentos, que no sé qué. Y yo lo vi en vivo. Eso fue el sábado en la tarde. Y yo bajé de mi casa a grabar panaderías, lo que encontrara, porque como era sábado en la tarde también estaban las cosas un poco cerradas, ¿no? Pero encontré que sí, una charcutería, una carnicería, una panadería y todo esto. Y dirigí un video explicándole esto al pueblo peruano, de que no se dejara manipular. O sea, cuando decía el tweet que compartí,
a la próxima persona que intente engañarlo para manipular su voto, muéstrele este video. Y generó una cuestión allá bastante interesante, se rodó mucho en Perú, me comentaban los compañeros, gente que no lo podía creer. O sea, hay gente que hoy, en el 2021, todavía creen que en Venezuela no hay comida y que todo es una cuestión desolada, que la gente se muere en la calle y todo esto. Entonces, esto es parte transversal y meto el tema de Venezuela porque me preguntaba sobre el contraste, porque es transversal al tema electoral. Lo hicieron en Ecuador, lo están haciendo ahora en Colombia, lo hicieron en Perú, lo intentaron hacer en México, pero acá como que la dinámica no lo logró, o sea, no penetró esa campaña aún. Y bueno, también tiene que ver con que hay otras dinámicas internas mucho más consolidadas, ¿no? Pero es una estrategia que ha venido fallando afortunadamente, pero que tiene todo que ver con el tema mediático. O sea, mientras más nosotros desmontemos, más ellos van a quedar en evidencia y estas cosas van a ser más fáciles de llevar. Ahora que estás mencionando que acá hay otros temas pues que sí están funcionando más como otras estrategias, aparte en otros países funciona muy bien, como golpetear diciendo que se van a convertir en Venezuela. Acá en México pues hasta nos burlamos de eso, ¿no? Como que le damos la vuelta, como por ejemplo la experiencia cuando Andrés Manuel en el 2018 todavía estaba en campaña y decía que iba a recibir ayuda de Rusia y que estaba esperando los lingotes de oro rusos. Acá pues se le ha dado la vuelta, pero ¿qué ves tú desde afuera y ahora en estos días desde un poco más dentro? ¿Qué estrategias sí le están funcionando a la derecha acá en México? Bueno, yo en particular he visto, más allá de como una estrategia, porque a fin de cuentas es la misma conducta que siempre tienen, es la ventaja que tienen en la narrativa, ¿no? O sea, tienen toda la capacidad mediática, tienen todos estos influenciadores llamados del mundo del entretenimiento que están a disposición. Vimos el ejemplo con el tema del Partido Verde en veda electoral, que estaban estos influenciadores colocando en las stories de Instagram que ellos apoyaban el Partido Verde porque estaban de acuerdo con sus propuestas y todo esto, y a tal punto fue tan evidente la contratación que hasta el INE, el Instituto Nacional Electoral, se pronunció para que se retirara esta campaña. Entonces, no sé en qué habrá parado porque ya no escuché nunca más nada, pero es evidente la ventaja que hay al respecto. Y ahí vuelvo a lo que decía al comienzo, la necesidad que tenemos de conformar orgánicamente este frente de batalla mediática que hay que dar porque en la batalla de ideas, como hemos llamado tanto tiempo. Y yo estoy viendo que allí falta mucho que hacer. O sea, en el territorio, cada célula, cada círculo de estudio, cada comunidad organizada, cada movimiento social, no solamente si hay un movimiento social y este tiene una cuenta, no es suficiente. Cada miembro de ese movimiento debe tener una cuenta en diferentes redes sociales, y si te la bloquean, creas otra y vas a estar allí siempre. Porque a mí, por ejemplo, ¿cuántas veces no me han atacado en redes sociales de mil maneras? Me cerraron la cuenta en el 2017, la creé de nuevo, tengo esta. Y ya las articulaciones quedan, pues, o sea, si nosotros empezamos a articular desde ahora, por ejemplo, que nos estamos conociendo los que están acá presencialmente, de aquí, por ejemplo, al revocatorio, que es el año que viene, creo que es un camino que hay que andar de manera apresurada porque no hay que esperar nada, reaccionar a nada, hay que comenzar desde ya. Creo que va a haber un camino abonado si se trabaja orgánicamente, porque entiendo que antes de la campaña esta electoral, con el tema de las elecciones federales y desde el triunfo de López Obrador a la presidencia, hubo como cosas, como intentos que lograron cosas como posicionamiento de hashtag, aglutinamientos en este sentido, pero no fue orgánico. Y se disipó precisamente. Yo el día de las elecciones estaba monitoreando con palabras claves en Twitter y colocaba, por ejemplo, AMLO en el buscador y absolutamente todo era en contra, absolutamente todo. O sea, tanto los medios grandes, tanto los medios digitales recién creados y ultrafinanciados, como el ejército de cuentas troll y bots y afines y de derecha que también hay, pues no todos son bots. Entonces allí creo que hay mucho que dar en cuanto a estrategia. O sea, no tiene que ser una acción coyuntural, no tiene que ser solamente en campaña electoral, tiene que ser una cuestión de posicionamiento de cosas. Yo, por ejemplo, estuve en la alcaldía de Iztapalapa, donde hay una transformación bastante importante de una población que es sumamente vulnerable y que la gente reconoce eso. O sea, hay un antes y un después, no solo visual, sino en conciencia de la población de esa alcaldía.
Y esas cosas hay que visibilizarlas. Yo le comentaba a una compañera esta mañana, le decía, aquí hay cuentas muy grandes de periodistas, compañeros que tienen algún programa web, etcétera, que tienen 800.000 seguidores, 1 millón de seguidores, y uno piensa desde afuera que bueno, esta cuenta es contundente, lo que esta cuenta publica se viraliza, y no es real. Lo que pasa es que México es gigante, es inmenso, y esa cuenta evidentemente va como a proporcionalmente corresponder con eso, pero no se internacionaliza la información. Y esa es una deuda súper urgente, porque si afuera de México la gente cree que todo está bien o que lo que pintan mal en los medios hegemónicos pues es verdad, entonces allí estamos fallando. Y podemos por esa vía estar sufriendo algunas desventajas y algunas derrotas inclusive, no solamente en términos electorales, sino en términos de ocupación de territorio, ¿no? Que es lo vital para trascender el proyecto. Sí, ahorita pues ya mencionaste 2 temas que podemos ampliar. La revocación de mandato, porque pues allá en tu país ya se ha dado de cierta manera anteriormente, y ahora que nosotros nos aproximamos el próximo año, Valga la redundancia. vamos a hablar un poquito de eso, pero también después de eso, también para entrelazarlo con la dinámica de esta iniciativa que se viene ya el próximo 1 de agosto sobre la consulta ciudadana. Entonces yo quisiera que nos comentaras cómo ves la cuestión de la participación ciudadana de esta manera, porque es ya una participación electoral más activa con este tipo de consultas, los referéndums. Platícanos de esas cositas. Bueno, yo allí estoy muy cercano al equipo que está promoviendo la consulta popular para el juicio a los expresidentes. Estuvimos hace 2 días, creo que fue, anteayer, en una actividad que se hizo en el Zócalo, donde fue como que la primera actividad de impulso concreto de la campaña. Se viene ahora una gira, que espero acompañar aunque sea un pedacito, mientras estoy aquí. Y la verdad es que yo entrevisté a varias personas y la gente estaba muy entusiasmada. Y tiene que ver con lo que dije antes respecto a esa motivación de voto que ahora sí hay y que ha despertado cada vez más, ¿no? En ese momento se veía inclusive más gente registrándose para apoyar la consulta, para conformar brigadas por localidades, para ser también promotores de esta iniciativa. Y de hecho un dato para demostrar esa iniciativa de la gente y esa voluntad de participación está en lo que pedía el INE para que era el 3% del padrón, ¿no? Y eran alrededor de 1.800.000 firmas, se recogieron 2.700.000. El INE luego, con el filtro y todo el rollo de la revisión, llegó a aprobar 2.100.000. Total que se evidencia una cuestión a más, o sea, hay un mínimo, pero se supera, y eso habla muy bien no solamente de la voluntad de participación y de esta nueva lógica de fiesta democrática apropiándose en la gente, sino de la necesidad de justicia que tiene el pueblo mexicano. O sea, allí precisamente la consigna es juicio sí, impunidad no, y creo que es algo que debe trascender a México. O sea, eso lo necesitamos nosotros a nivel latinoamericano, poder nosotros proyectar esto que se está generando acá para que en otros países pueda también generarse este tipo de cosas, porque hubo una ola en su momento de gobiernos de derecha dictatoriales que oprimieron al pueblo, que causaron muertes, masacres, desapariciones, y luego en consecuencia un conjunto de acciones corruptas, un sinfín de toda esta lógica neoliberal, ¿no? Entonces, esta cuestión yo estoy ahí como en primera línea mediática a partir de estar acá promoviendo esta consulta, que es un ejercicio democrático. O sea, una de las cosas que comentaban algunos compañeros allí era que el tema de la democracia no es solamente en elecciones cada 6 años, cada 4 años, cada 3 años, sino que la democracia es un ejercicio continuo. Y yo les quiero poner, por ejemplo, en Venezuela, valga allí la acotación, porque ahí hay un proceso de elección de los líderes locales, porque existe toda una estructura que va desde lo más chiquitito. En una calle hay jefes de calle, jefe de comunidad, consejos comunales que luego conforman comunas y todo esto, y esto se da a través de procesos asamblearios, y eso es siempre, eso es cada momento hay esta situación. Y ahí a lo mejor es un punto más adelantado, pero aprovecho de introducirlo ahora, que es el tema. En Venezuela también se vienen ahora elecciones, llamadas mega elecciones,
que son alcaldías y gobernaciones y también concejalías a nivel nacional. Y el proceso de selección de los candidatos tenía tiempo que no se hacía por la vía de la elección en primarias dentro del partido de gobierno, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y la militancia y hasta la población simpatizante, no necesariamente militante, vio positivamente esta acción, porque clamaban que desde la base se eligieran a los candidatos que vayan a gobernarles por los años siguientes, ¿no? Entonces allí entra una cuestión de paridad de género, tienen que las personas postular en una salita así como esta, los jefes de VC, que son las unidades de batalla Bolívar Chávez, que son como la célula del partido organizándose territorialmente. Ellos postulan, tienen que postular obligatoriamente, porque así lo estipularon en el reglamento, a un hombre y a una mujer. Y así constantemente en todo el país, para luego, bueno, hay otro proceso de apoyo a la candidatura, eso es una cuestión más extensa que luego les puedo compartir para que lo revisen. Y a partir de esto, pues se seleccionan los candidatos oficiales de este partido para luego contender con la oposición, ¿no? Y bueno, eso describe además una cultura democrática, o sea, no es nada más una orden o una instrucción, como se le suele decir, sino que ya es algo aprendido y ojalá eso pudiera uno verlo en todas partes. Yo por aquí, por ejemplo, he conocido movimientos, organizaciones que también tienen este proceso, pero que fíjate, son poco visibles. O sea, si yo no vengo y no me siento con ellos y no converso, no me entero vía redes sociales o vía X, otro medio. Entonces ahí se ve también la necesidad de estar siempre allí, y esto lo voy a repetir cada 2 minutos hasta que me vaya. Que todos tenemos que estar allí presentes dando la batalla mediática. Bueno, eso que mencionas, eso nos interesa mucho, el proceso de selección de candidatos, porque acá en México también se hace, Morena por ejemplo hace asambleas, pero nosotros notamos que ahora tendremos que empezar a proponer nuevas formas de hacer esas asambleas, y eso que mencionas, pues sí, que estaría muy bien verlo mucho más a detalle, porque ese tipo de propuestas es lo que queremos que nos platiquen, ¿no? Esas experiencias. Y pues no sé, ahí yo quisiera que dijeras otro poquito más, porque esa información es muy valiosa desde mi punto de vista. También ahorita, no sé si por ahí en las redes sociales pues nos están siguiendo, y también aquí las personas que están, si vayan preparando alguna pregunta, y si hay alguna pregunta en redes, también que nos la hagan llegar. Mientras, platícanos más de este proceso de selección de candidatos, porque acá es como nuestro talón de Aquiles, ¿no? Bueno, sí, ahí estuve escuchando algunas conversaciones al respecto. Bueno, yo creo que allí el ejercicio tiene que ser hasta desde la presión popular, ¿no? Yo creo que en los espacios internos de militancia, de reunión, de asamblea y todo esto, se insiste en estas metodologías. Claro, también depende de las condiciones, no siempre hay las mismas condiciones. A veces, por ejemplo, uno de los estatutos en el Partido Socialista Unido de Venezuela es que tienen la potestad de elegir los candidatos por cooptación. Y eso está establecido y la militancia lo asume, lo acepta. Que es así porque, bueno, el candidato que proponemos, nuestro candidato es este. Eso también responde a coyunturas, o sea, eso no es que todo el tiempo es de la misma forma, en los mismos métodos. Afortunadamente en la actualidad, en el caso venezolano, se está en un proceso de diálogo, se está en una pacificación del país que sabemos ha venido muy intensamente siendo asediado en términos de todo tipo, políticos, económicos y mediáticos. Y con esta cuestión de diálogo, con haber ganado nuevamente la Asamblea Nacional, el partido de gobierno en su mayoría, con estar con esta oposición llamada democrática, que no es la extrema derecha golpista, fascista, etc., hay condiciones que permiten, digamos, actuar de manera más tranquila, con una mayor amplitud en ese sentido de las propuestas y de recibir todo esto. Entonces ahí hay que tener cuidado también con eso. Yo desde mi punto de vista particular considero que también depende de las condiciones. Nosotros allá no solamente está en ese proceso de consulta para las candidaturas, que lo consultas tú con el tema de la elección de cosas o de la democracia o del ejercicio continuo de la democracia, es también el tema, por ejemplo, ahora que se conquistó nuevamente la Asamblea Nacional, hay también allí un ejercicio continuo
democracia, más que todo de consulta con el pueblo, ¿no? Si por ejemplo hay una propuesta de ley de alguna comisión, de algún equipo de los diputados, pues esto se propone en el pleno de la asamblea, se hace lectura de la ley y todo esto, que está previamente estudiada o presentada, pero luego de esa primera aprobación, que se dice, se aprueba en primera discusión, eso baja a las comunidades a nivel nacional, esta propuesta de ley que puede ser lo que sea. Luego que se discute en el territorio nacional, regresa al seno de la asamblea para definir si se aprueba o no se aprueba en esa segunda discusión, que sería como la definitiva para incorporarla, ¿no? Y en ese proceso de consulta la gente puede quitarle, ponerle, proponer, etcétera, y es algo que es necesario también visibilizar, ¿no? Y también profundizar, porque tampoco es que son procesos perfectos. Yo creo que sobre la práctica hemos identificado también algunas fallas, algunos filtros que no se pasan, alguna gente que a lo mejor no se incorpora. Entonces, mientras mayor la amplitud, pues mayor la participación, y si mayor la participación, mayor el protagonismo de la gente en ese ejercicio democrático. Entonces, son varias cosas, y podemos no solamente mencionar a Venezuela, podemos mencionar a Chile, que si bien su sistema no es un sistema abiertamente democrático, ni con el mejor ejemplo que podamos dar en este sentido, pues logró, a través de la presión social, este tema de la consulta que se hizo para definir cómo iban a ser la redacción de la nueva constitución. Y eso es un logro histórico que nosotros tenemos que reivindicar en todos los rincones, porque tenemos que insistir en la mirada geopolítica, o sea, no en el obligo, no que México se vea México, que Venezuela se vea Venezuela, que Colombia se vea Colombia, como en muchas cosas, en muchos momentos pasa, sino que es todo parte del mismo plan y que todos somos parte de la misma lucha y que ahí tenemos que unirnos, integrarnos, y ahí se suman las dos cosas, ¿no? Porque una cosa es la integración y otra cosa es la unidad, pero tenemos que hacer las dos cosas. Entonces lo planteaba mucho Simón Rodríguez, que fue maestro de Bolívar. El valor de la unidad en ese sentido, y es algo que nosotros tenemos que hacer desde lo chiquitico, en un salón de clases, en nuestras asambleas, en nuestros círculos de estudio, en estos conversatorios, en donde sea, para poder aportar a más y a más y a más, porque fíjate, ahí está Colombia haciendo del desastre en el buen sentido, la gente insistiendo en sus demandas de manera irreductible, con todo lo que cuesta, con mutilaciones oculares, con fallecidos, con desapariciones, etc. Pero con un resultado que, aunque sea poco, va sumando y va sumando y va sumando, y bueno, ojalá otra realidad la tengamos pronto allí, pero esos ejercicios, insisto, tenemos que articularnos e insistir muchísimo en que la visión tiene que ser aérea, global, o sea, tener, como decía, no recuerdo quién, en un ojo un telescopio y en el otro un microscopio, y ver la cosa en los dos sentidos para ser más efectivo. Sí, ahorita que dices, por ejemplo, la selección de candidatos como una primera vuelta entre la militancia y cosas como la participación en núcleos, en círculos, ahí platícanos un poquito cómo se han organizado allá en cuestiones de la formación, y también platícanos un poco del Instituto Simón Bolívar. Vale, bueno, en dos sentidos allí. El tema formativo yo creo que siempre es una deuda insatisfecha, ¿no? Creo que nunca es suficiente, yo en lo particular. Creo que siempre hay que ir a más y a más y a más en ese sentido. Y a veces como que cuando se logra, digamos, una comodidad política en el poder, en el caso de Venezuela que estamos ahí en el gobierno, a lo mejor como que se baja la guardia. Y es una cuestión que no debe ser, porque la juventud que viene creciendo, que viene consumiendo redes sociales, que viene con esa información, esa lluvia de desinformación, idolatrando a una persona que te va a mentir porque le pagan, porque esa es su labor, y nosotros no tenemos que dejar ningún espacio en ese sentido. Entonces yo creo que si existen elementos, aparte no solamente por la vía partidista, hay organización en ese sentido, o sea, también hay cuestiones independientes, hay instituciones de formación, hay incluso círculos también políticos dentro de las universidades. Hay una politización muy, muy grande de la sociedad a partir de la llegada del comandante Chávez, ¿no? Pero eso tiene que seguir profundizándose siempre más y no dejárselo como a la deriva o a la inercia o a lo automático. Como decir, no sé, bueno, yo lo he hecho bien, tú me tienes que apoyar. No, o sea, hay que conducir un porqué. Y yo se lo comentaba a la compañera de Iztapalapa. Yo le decía que allí hay un proyecto que se llama Utopía, que son estos espacios recuperados donde construyen unas edificaciones para, bueno, ponerlas al servicio de la gente, bien sea con ayuda
con el tema psicológico, con el tema de fisioterapia, con el tema recreativo, etc. Inclusive hay una experiencia más o menos similar en Venezuela que se llaman bases de misiones, pero eso lo puedo explicar en otro momento porque me va a extender mucho. Pero el tema es que estos proyectos no se pueden dejar solo a la vuelta de que, bueno, estamos haciendo bien a la comunidad y ya, y que venga la amplitud y ellos me van a reconocer porque yo lo hice bien. No, ahí hay que hacer un trabajo político, ahí hay que insistirle a la gente y decirle quién hizo eso, por qué se hizo eso, cuáles son los indicadores positivos que se logran, el salto orgánico. Todas estas cosas hay que insistirlas porque no son automáticas. Y vimos el caso en Brasil, cuando después de todo el lawfare que le hicieron a Lula da Silva, bueno, perdió la izquierda con el candidato que se pudo colocar al respecto contra Bolsonaro. Y mucha gente afuera no se explicaba. Bueno, pues si tuvo una ola en Brasil de recuperación de cosas y de reposicionamiento y de disminución de la pobreza extrema y todo esto, ¿cómo se pierde? O en Ecuador, o sea, el propio correísmo que demostró indicadores positivos indiscutibles, cómo pierde ahora la elección. Y eso tiene mucho que ver con lo que les estoy diciendo, con uno capitalizar en términos políticos estos logros que se hacen, enseñarle a la gente esas diferencias y sobre todo a la juventud, porque la juventud no vio el pasado. Y dice, bueno, yo no viví eso, no importa. O la clásica de que dejen de estar viviendo en el pasado y vivan el ahora, ¿no? Hay que tener memoria histórica porque si no la gente no entiende nada. Y creo que por ahí hay un camino andado, pero sigue habiendo deuda. Y bueno, nacen iniciativas como la del instituto, que si bien está conformado por compañeros y compañeras con mucha experiencia en términos de solidaridad internacional, de diplomacia y de todo esto, es un instituto nuevo, creo que no llega al año, está recién creado, está bebé. Y de hecho este acompañamiento internacional fue su primera experiencia en este sentido para, bueno, tratar también de abarcar este asunto. Y el instituto también tiene una dirección de formación, y eso tiene que ver con la lógica política instalada en la necesidad de que esto esté donde sea, en el partido, en las universidades, en los institutos, en todo. Y creo que a través de allí también, bueno, con el círculo de estudio, con la red de círculos de estudio del Estado de México, creo que también se puede generar allí articulaciones de manera de mantener constantemente la vinculación, la información, la retroalimentación formativa, y creo que van a estar ahí también muy interesados en eso. Bueno, como habíamos pensado, pues nosotros vimos que iba a ser muy poquito tiempo para preguntar de todo lo que quisiéramos. Esperamos también que vendrá la segunda parte, que va a venir la segunda parte y la tercera, pero también no sé si haya ahí por ahí en las redes alguna pregunta. Una pregunta, ¿está transmitiendo todavía? Porque no sé si todavía está... No sé, ese sí. Si no sabes, entonces no, porque estaría viendo. Sí, porque sí estaban llegando. Bueno, entonces pues con los que están ahorita aquí en el público, si alguien tiene una breve pregunta que quisiera hacer. Yo, ¿tienes algo al respecto para Nicaragua? Hablaste de Colombia, hablaste de Perú, hablaste de Chile, México. ¿Tienes algo para Nicaragua? Sí, ahí particularmente ahorita hay una situación muy intensa en Nicaragua porque estuvo todo este proceso en el 2018 del intento de golpe suave. Sabemos que allí Nicaragua respondió muy bien en varios sentidos. De hecho, en términos mediáticos, nosotros pasamos por esa situación en el 2017 en Venezuela. Y se hizo poco en términos de registro histórico audiovisual y de datos y todo esto. Y Nicaragua generó inmediatamente una serie que les recomiendo revisar, que se llama 180 grados claves de la verdad, donde los casos más emblemáticos del golpe suave los concretaron allí en una serie documental, porque no es ficción, y es súper importante este tema, ¿no? Ahorita, ahí también se registran algunos casos que ahorita están saliendo a la palestra, de toda esta gente golpista que participó a través de las organizaciones no gubernamentales, financiadas por la NET, por la USAID, por todo esto, están ahora en buena parte siendo judicializados como debe ser, o sea, se está haciendo justicia, y lo están haciendo ver desde la derecha interna y externa y a nivel mundial, que es una persecución política para evitar que ellos se candidateen porque vienen las elecciones en noviembre. Y esa es una cuestión que no está todavía siendo fuerte tema a nivel internacional. O sea, en Nicaragua están haciendo una defensa súper intensa porque la razón los acompaña. Está en la ley que todos los delitos que estas personas cometieron, que siempre está el mismo
disco rayado de que los presos políticos, cuando en realidad es al revés, son los políticos presos porque cometen delitos y pasan por delincuentes y punto. Entonces, allí también se hace necesario ese acompañamiento internacional. Creo que allí, inclusive México, en su tradición en este sentido de mediador, de solidario, podría también adoptar una postura importante allí, porque hace demasiada falta. Allí el financiamiento es impresionante. Yo estuve haciendo una investigación después del golpe suave de Nicaragua sobre el financiamiento previo que se hizo a través de la NET a las ONGs nicaragüenses. Y ahí siempre había picos históricamente. O sea, la NET nació en el 83, en 1983, a partir de todo este boom de las ONG, por el escándalo Irán Contra y todo este rollo, para hacer públicamente lo que hacían a escondidas desde hace 25 años atrás, en ese momento. Y cuando ves el histórico de financiamiento, encuentras que cada vez que había un financiamiento más alto, había un pico político. Perdió la elección Daniel en aquel momento, el golpe del 2002 en Venezuela. O sea, yo hice como esa comparación entre Nicaragua y Venezuela. Y pasó lo mismo en el 2017, hubo como un pico dormido de 2014, 15, 16, y 2017 hubo un financiamiento alto, ¡pum! En el 2018 el golpe suave, y ahí se ve también otra coincidencia. Entonces allí ahorita es fundamental sumarse a esa batalla, sumarse a esa cuestión de que ahorita se están encarcelando a estas personas responsables por un conjunto de delitos, incluyendo la traición a la patria, estipulado constitucionalmente, y que pues está siendo tergiversado. Hay muy poco acompañamiento, a mi juicio, a nivel internacional, y yo creo que ahí tenemos que fortalecerlo urgentemente porque tiene que seguir contándose la verdad, pues, al respecto. Sí, bueno, yo te preguntaba esto porque aquí me enviaron un mensaje. Dice: el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, aprueba la resolución contra el régimen de Daniel Ortega, 26 votos a favor, 3 en contra, 6 abstenciones. Victoria para Nicaragua, azul y blanco. Bueno, el típico actor golpista, injerencista que es la OEA, como lo conocemos nosotros, llamándole el Ministerio de las Colonias. Y de hecho, ojalá yo tenga la oportunidad de preguntarle al alto gobierno de este país si alguna vez van a salir de ese organismo. Ya sabemos que nosotros salimos en el 2019, es un proceso que toma 2 años, lo anunciamos en el 2017 en Venezuela. Y bueno, cada vez, en ese momento no había sido evidente en la interferencia en el golpe de Bolivia. También participaron en Ecuador, solo que en función de la visibilización que tuvo su participación en Ecuador, en Bolivia, pues estuvieron tras cámaras, pero estuvieron ahí. Y van a seguir estando ahí. Y mientras se les siga permitiendo la estancia en los países, injerenciando y todo esto, pues van a seguir teniendo este tipo de posturas, que a fin de cuentas los pueblos saben hacia dónde va la cosa. Sí. Ella me... Sí, Bueno. De hecho, no, nada más es un comentario al respecto de lo que mencionaba, que sí, que ayer el presidente Andrés Manuel, junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues dijeron que ellos están a favor de Daniel Ortega y que le brindan todo el apoyo y todo el respaldo que pueda necesitar. Entonces, bueno, igual la información va... Sí, pero ahí, independientemente de cómo se pinte en el caso de la participación de la OEA, la intención es una sola y hay que tenerla muy clara. Porque esto es ahorita, pero mientras más se acerque la elección, peor va a ser. Sabemos de la guerra sucia desde antes del 2018. A nuestro presidente, bueno, antes candidato, ahora presidente. En cuanto a, no sé qué opines, en cuanto a que dicen que iba a ser México como Venezuela, no sé qué nos podrías tú compartir. Digo, miles de mexicanos sabemos qué es la diferencia. Yo también tengo mi muy particular respuesta, digo, pero no sé. Bueno, más o menos antes yo toqué la cuestión sobre eso, que es el nuevo clásico de la contracampaña política en Latinoamérica. Pero es muy cómico ver, por ejemplo, acá, antes de terminar de completar eso, una mención. Hay un youtuber por ahí que estuvo acá tomándose videos y fotos en un supermercado diciendo que bueno, que esto era antes Venezuela y mira cómo está ahora Venezuela. O sea, dando a entenderle a la gente que no está en Venezuela y que además se alimenta con videos viejos, que porque sí hubo una situación difícil en 2015-2016 inducida, de eso hablamos en otro conversatorio,
Pero, o sea, se ofende a la gente, se insulta a la gente creyendo que la gente es estúpida y no se va a dar cuenta nunca de que esto es manipulado, ¿no? Y que tiene toda la intención, que es la misma de Ecuador, que es la misma de Perú, que es la misma de Colombia, que es la misma en España, porque recuerdo que antes de que estuviera ahorita el gobierno pactado, un día antes, de que le llaman allá el día de reflexión, la primera plana del ABC de España fue Venezuela, y precisamente con este psicoterror, ¿no? Y yo creo que allí el pueblo mexicano no ha sido permeado con eso todavía. A lo mejor tiene que ver con que esa batalla se da principalmente en el Twitter, y aquí a lo mejor no hay demasiada actividad en términos de proyecto de izquierda en el Twitter. Sí, también sucede en el Facebook, sucede en el Instagram, sucede en todo lo demás, en TikTok, etc. En YouTube, que es muy consumido en YouTube como alternativa de ya el hartazgo de los medios tradicionales. Pero creo que es algo que siempre va a estar allí. O sea, cuando se acerque el revocatorio van a acudir nuevamente a lo mismo. Pero por eso insisto en el tema de la construcción orgánica de esa organización territorial formativa en términos comunicacionales para hacerle frente a eso, porque es la ciudadanía la que, estando consciente de eso y con la capacidad de un teléfono de poder decir la verdad, pues puede hacerlo. Gracias. Ya puedes hablar, ya puedes hablar. Sí. Absorbimos, ¿no? Lo de la OEA, que México pasa por su peor momento con esa organización. Ya la embajadora Baños había dicho que México no apoyaba la reelección de Almagro. El presidente hace 2 semanas, el canciller dijo hace 2 semanas que Almagro era el peor dirigente. Tuvieron un intercambio ahí fuerte. En la historia, ¿no? Y él muy bajo, ¿no? Almagro decía, hace poco también recibió un candidato del PRI a la laboratoria de Nueva York. Sí, es que ella es el cinismo frontal. Una cosa, ponen una muy mala imagen a la hora. Entonces yo creo que seguramente el gobierno mexicano está evaluando seguir o no participando en ese espacio. No creo que no suman, la verdad. No, todo lo contrario, desestabiliza. Todo lo contrario, desestabiliza. Bueno, Andrés Manuel lo dijo en una de las mañaneras pasadas, cercano a las elecciones. O sea, creo que fue como 2 semanas antes. Yo compartí ese video en Twitter, que dijo que le preguntó a una periodista sobre la OEA y él hizo referencia a la canción de Carlos Puebla, de esa cosa tan fea, pero no lo dijo literalmente, sino bueno, eso me recuerda la canción de Carlos Puebla y tal, y a buen entendedor, estuvo muy bueno. Por ejemplo, ahorita que hablaron ya del caso Nicaragua y, por ejemplo, el mismo caso, lo que pasó con Evo Morales y otros más, que cierto golpeteo que utiliza la derecha y a veces también pues también ahí se cuestiona por muchas personas, pues lo largo de los mandatos de los liderazgos. Ahí, ¿qué piensas tú? Porque acá también ya tenemos ese problemita que por más que sabíamos que iba a pasar desde que Andrés Manuel López Obrador ganó, pero ya cada vez nos queda menos tiempo para ver quién va a ser su sucesor o su sucesora o su sucesore. Entonces, y en el caso de Nicaragua y de todos, siempre golpetean porque se alargan los mandatos, se atornillan en el poder. Ajá. Entonces eso ahí, es un mito. Ahí, ¿qué opinión tienes? Eso es un mito y yo creo que siempre depende de la aprobación popular, sin duda. O sea, una cosa es que esté prolongadamente un jefe de Estado dictatorial a que esté un jefe de Estado con apoyo popular. Es totalmente distinto, las políticas son distintas, las realidades son otras. Pero ahí está el ejemplo de Correa, por ejemplo. Bajo esa lógica, de caer en esa trampa mediática, porque lo es. Bueno, no, está bien, yo voy a hacer la cuestión y mira todas las consecuencias, ¿no? Yo creo que es muy importante que la derecha rompa con ese mito, y que la izquierda rompa con ese mito de la derecha de siempre estar con el psicoterror, de amedrentar al pueblo, a la gente, haciéndole creer que bueno, que sí, que si estás mucho tiempo en el poder entonces eres un dictador y todo este tema, cuando la realidad desmonta o sea, yo dudo mucho que la gente de Iztapalapa vaya a estar en contra de que Andrés Manuel se relija. Dudo mucho que poblaciones que han sido beneficiadas a lo mejor con otra visual de este tipo de cosas, del hacer política en el territorio, pues esté en contra de una extensión del gobierno.
juzgar al pueblo mexicano, ¿no? Pero hay que también ver las experiencias latinoamericanas. O sea, en el caso de Venezuela, allí, aunque se le acuse históricamente de dictador y todo este tema, hay demostraciones contundentes científicamente, porque ahí es donde yo me agarro para rebatirle a quien sea, así sea un facho de extrema derecha. Bueno, dale, vámonos a los datos, vámonos al rigor. Desmiénteme este video donde hay un manaquel full y van a otro tema. Entonces, bueno, ya desmentimos eso, ahora vamos a discutir otro tema. Bueno, no alcanza para esto, ok, pero ¿por qué no alcanza? Bueno, hay una crisis por esto, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso se mide en el apoyo popular. O sea, Venezuela en particular, por hablar con propiedad, es un país rebelde, eso lo sabe todo el mundo. O sea, un país que siempre se ha rebelado al imperialismo, que salió precisamente a libertar y que en el 89, en el llamado Caracazo, que es lo que la gente cree que se va a generar ahora contra Maduro, en su lógica clasista de que no entienden nada, se generó precisamente por un hartazgo de un sistema que los oprimía. Si ahorita la situación en Venezuela, que es muy compleja, o sea, no es blanco y negro, la gente dice, bueno, se van como con 500 preguntas. Yo, bueno, sí, hay que responder las 500 preguntas, porque tú no puedes medir a Venezuela con la misma vara que mides al resto de los países, cuando Venezuela es un país con una crisis económica inducida con mucha más fuerza desde el 2015, que tiene un bloqueo desde el 2014, que mucha gente piensa que es el 2017 y en realidad es el 2014. Esa primera parte, luego se vino el decreto Obama que preparó el terreno para el resto de las sanciones, que son estas medidas coercitivas unilaterales e ilegales y criminales. Luego vino toda esta preparación del terreno para esa campaña parlamentaria del 2015 con el capital privado y los empresarios que son de derecha y que sí tienen control de producción y distribución en Venezuela, a ejercer ese control acaparando, especulando, generando hiperinflación inducida y todo esto. Y todo el entramado, ¿no? O sea, eso viene a más y a más y a más y a más. Y que frente a eso hay un pueblo que está consciente de eso, o una fracción importante del pueblo que está consciente de eso, porque también hay una fracción importante del pueblo que lo ignora. Y esa es la diatriba, ¿no? O sea, que el nivel de conciencia que tiene el pueblo, el nivel de aceptación, el nivel de apoyo popular, y que es muy diferente que haya mucho tiempo un presidente dictatorial a un presidente con apoyo popular o con un sistema realmente democrático, que es demostrable, completamente demostrable. Y no una y otra vez, y no nada más cuando la Constitución dice que hay elecciones. En Venezuela va a ser la elección número 25 o 26, con una participación indiscutible. Entonces la gente también apela a eso, bueno, que la participación viene a menos, que es baja, que la derecha no participa y tal. El escenario está ahí. Usted participa o no participa, esa es su decisión, asuman las consecuencias. Y listo. Yo creo que es un mito que hay que romper, urgente, porque si no vamos a seguir cayendo en esa, y yo creo que a México le iría muy mal si cae en esa trampa. Bueno, ese es un tema pues, que lo trataremos también a fondo en otra sesión. Ahorita, pues ya tenemos varios tiempo charlando. Sí, yo no sé ni qué, ya terminó mi transmisión desde hace un montón de rato y no sé por qué. Pero bueno, Bloqueo. ya Tú lo dirás bromeando. pues abarcamos varias cositas. Empezaste hablando sobre las dos matrices que tú notaste, ¿no? La primera, pues que se quiso generar como una derrota por parte o sea, que perdió Morena, ¿no? Pero pues que realmente pues quienes perdieron más en elecciones pues fue la derecha, ¿no? El otro tema de matriz es la violencia que se generó también, la quisieron mediatizar como que fue demasiada, pero realmente fueron varios focos dispersos, ¿no? Por decirlo así. Y otra cosa que también, no sé si ahí en algún comentario final también quisieras dar algunas recomendaciones, mencionaste sobre la falta de defender en redes de una manera más organizada, ¿no? Eso sí, se notó en Ciudad de México, desde el golpeteo hacia los mismos candidatos de Morena, lo mencionaba hasta la secretaria Citlali Hernández de Morena, que le faltó al partido defender en redes sociales todo el golpeteo. Ahí que, bueno, ya casi una conclusión, pero ¿qué otras recomendaciones nos podrías brindar para principalmente esto que es lo mediático, ¿no? ¿Cómo organizar lo mediático para
como tú dices, no solamente en la época de elecciones, sino algo constante. ¿Ahí qué nos puedes decir? Y ahorita regresamos ya para concluir. Bueno, yo justamente hoy estaba conversando con la compañera Citlali porque próximamente vamos a hacer un programa juntas y le insistía mucho en esto. Y una de las cosas a las que llegamos, digamos, allí fugazmente en modo de conclusión rápida, es en la necesidad formativa de este asunto. Y tratábamos de explotar las potencialidades de cada sector, ¿no? Y por ejemplo hablamos de los adultos mayores, que de repente no tienen capacidad física de despliegue en el territorio, pero sí tienen capacidad para estar aquí. Y yo les puse el ejemplo de Venezuela nuevamente, porque en el 2009, cuando Chávez inicia con el Chávez Candanga, que se mete en Twitter, todo el mundo se fue para allá, y hoy día la mayoría de la militancia en redes son señoras de 40, 50, 60, 70 años. Hay gente de 70 años militando en esa cuestión, ¿no? Y es sorprendente. Entonces esa es una vía. Y vamos a armar unos talleres formativos a este sector, en el sentido de la utilización de las redes como herramienta política. Y también, por supuesto, la juventud. O sea, que no es nada más estar allí haciendo scroll, viendo un montón de videos divertidos, sino crear contenido, mostrar realidades, aportar en ese sentido, que es urgente. O sea, no solamente es necesario, es urgente. Y allí, bueno, la tarea primera es de este grupo, que tiene que tener todos una cuenta en Twitter, en Instagram, en todas partes, y estar también buscando alianzas internacionales, porque insisto en el tema de la mirada geopolítica. O sea, nosotros muchas veces hemos logrado viralizar cosas mucho más rápido porque tenemos enlaces internacionales, que tenemos contacto permanente a través de grupos, de WhatsApp, etc. Y estamos siempre en dinámicas así de conversatorios y todo esto. Y eso es vital para, uno, mantener la relación, dos, para mantenernos actualizados, porque la dinámica política latinoamericana es alucinante. O sea, en Venezuela pasan en un año lo que en otro país pasa en 10 años, es una locura. Entonces allí la formación es necesaria, y yo ahí estoy a la orden. O sea, cualquier taller de cualquier red social que ustedes dispongan conocer, aprender, ejercitar, pues allí creo que podemos armar algo que sea cuando ya regrese a Venezuela, o incluso yo todavía voy a estar aquí un rato más y podemos tal vez tematizar eso específicamente, pero se trasladan ustedes a mí. Sí, pues ahí pues ya te vamos a enjaretar esos talleres porque son muy necesarios. Y pues no sé si alguien por vía redes sociales hizo alguna pregunta para que también consideremos a las personas que nos siguen ahí. No, pues solo muchos saludos desde Tamaulipas, Tlaxcala, bueno, pues muchas personas que están aquí mandándote saludos, y pues hay nada más algunos comentarios sobre la importancia de los movimientos sociales y de que el partido se acerque, ¿no?, a los movimientos sociales. Vital, eso es vital. Eso es una cuestión que a veces suele estar divorciada, ¿no? O como que se convoca nada más en momentos muy específicos, de ahí la articulación tiene que ser permanente, siempre, siempre, siempre. Y no solamente en términos regionales o nacionales, sino en lo chiquito, en lo local. Sí, pues ya ahora sí, para concluir, pues ya nos abarcamos hasta, nos fuimos muy internacionales, y también acá el tema de Iztapalapa, pues ya quedó grabado. Hay pruebas. Que va a haber unas próximas sesiones, y pues te agradecemos mucho esta charla muy amena, también brindándonos tu punto de vista, también dándonos varios tips, ¿no? Y también el apoyo que muestras para estos talleres que son muy necesarios. Pues a nombre de toda la Red Nacional de Círculos de Estudio y de mis compañeros también que participan en el Instituto de Formación Política de Morena, y los compañeros que hoy aquí hay de varios municipios, de Tultitlán, de Tultepec, pues te agradecemos mucho y esperamos tenerte pronto en una sesión más. Sí, y que nos digas tus redes para que te sigan. Bueno, estaba transmitiendo, pero se cortó, no importa. Yo comparto las que ustedes están allí transmitiendo también, @Orlenis, que siempre es un rollo mi nombre, ORLENYS, o B de Venezuela. Y así estoy en todos lados, en Twitter, en Telegram, en YouTube, en Facebook también, aunque no uso Facebook por muchas razones que les cuento otro día. Pero fundamentalmente en el Twitter, y en el Instagram, y en el Telegram. Allí. Perfecto. Sí, pues ya nada más recordar que este próximo domingo 1 de agosto vayan a votar.
disfrutar porque va a estar buena esta consulta popular por primera vez en México y pues es muy importante la participación. Muchas gracias. A la orden, gracias a ustedes por la Y invitación. pues ya Adiós. cerramos Chao. el Digan video. adiós todos Venceremos. y todas.